Bajo la superficie helada de la Antártida, algo asombroso está despertando. Cascadas carmesí fluyen de glaciares antiguos. Susurros de colosales seres parecidos a arañas acechan las estaciones de investigación. No son fantasías de ciencia ficción, son fenómenos reales. En el video de hoy, revelaremos descubrimientos que podrían reescribir la historia, desafiar la ciencia y exponer secretos que el mundo quizás no esté listo para conocer. Empecemos. La Antártida no solo está cubierta de nieve, también tiene áreas desérticas llamadas valles secos de McMurdo. Estos valles no tienen nieve ni hielo y son algunos de los lugares más duros de la Tierra. Nunca llueve allí, y la nieve se convierte en vapor antes de tocar el suelo debido a vientos que alcanzan hasta 200 kilómetros por hora. A pesar del clima extremo, la vida existe. No hay mamíferos ni aves, pero en los lagos viven cianobacterias resistentes al frío. Los científicos las estudian para rastrear cambios de temperatura y cómo los ecosistemas reaccionan a condiciones difíciles. Los valles lucen tan alienígenas que muchos los comparan con Marte, convirtiéndolos en uno de los lugares más únicos del planeta. Ahora, descendamos bajo el hielo a un lugar que no ha visto la luz durante millones de años. ¿Qué secretos yacen en sus aguas ocultas? El lago Vostok es el lago subglacial más grande de la Antártida. Mide aproximadamente 250 por 50 kilómetros, con una profundidad de más de 1 kilómetro y se encuentra bajo 4 kilómetros de hielo. Aislado durante millones de años, permaneció inexplorado hasta que la tecnología moderna permitió a los científicos acceder a sus aguas ocultas. A pesar de sus condiciones extremas, la vida existe. En 2007, se encontraron bacterias que aman el calor en el hielo sobre el lago. Luego, en 2012, los científicos tomaron muestras de agua y descubrieron cromosomas desconocidos, diferentes a cualquier otro encontrado en la Tierra. Esto abrió posibilidades emocionantes para estudiar la vida en ambientes extremos, incluidos los océanos en Júpiter y las lunas de Saturno. ¿Podría el lago Vostok tener pistas sobre el origen de la vida misma? ¿Crees que es posible? Comenta y chatea conmigo. Pero, ¿y si hay más que solo lagos bajo el hielo? En 2019, científicos de la Universidad Nacional de Australia hicieron un descubrimiento notable: una red de cuevas subterráneas bajo el hielo antártico. Aunque se necesita más investigación para entender cómo se formaron estos lagos y túneles, los hallazgos iniciales ya son intrigantes. Se sabe poco sobre el sistema, pero algunos sugieren que podría ofrecer un ambiente más habitable en el extremo clima antártico. Notablemente, el aire dentro de las cuevas puede alcanzar hasta 25 grados Celsius, y su ubicación subterránea las protege de los vientos fuertes y las intensas nevadas. A pesar de estas condiciones favorables, hasta ahora los científicos solo han encontrado invertebrados simples viviendo en las cuevas. La biodiversidad limitada ha llevado a teorías especulativas en los medios populares, incluyendo algunas ideas descabelladas sobre orígenes no naturales. A medida que viajamos más profundo, extraños sonidos emergen del silencio helado. ¿Qué podría estar cantando bajo el hielo? Uno de los fenómenos más fascinantes que los científicos encontraron en la Antártida es el hielo cantante. En 2018, investigadores de la Universidad de Colorado grabaron un extraño sonido de zumbido largo y continuo. Como muchos misterios naturales, esto llamó la atención de la comunidad científica. Su investigación reveló que el sonido proviene de un glaciar. Cuando las temperaturas suben, se forman pequeñas grietas en el hielo, permitiendo que el aire fluya a través de ellas. Este flujo de aire se mueve a través de las estructuras tubulares del glaciar, creando el inquietante zumbido. Aunque es inusual, es un proceso natural y puede sorprender a cualquiera que no esté familiarizado con él. El hielo cantante destaca la complejidad y la naturaleza dinámica del ambiente antártico.
También muestra cómo el cambio climático está influyendo en el comportamiento y la estructura de los paisajes de hielo del planeta. Pero la Antártida no solo susurra, habla de gigantes de otro tiempo. Antes de explorar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Ayuda mucho a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. Trato. Hace millones de años, la Antártida tenía una rica variedad de plantas y animales. Los descubrimientos científicos continúan confirmando esto. Desde mediados del siglo XX, los arqueólogos han encontrado restos de animales antiguos en todo el continente. En 2011, un científico argentino hizo un sorprendente descubrimiento en la isla James Ross. Vértebras de aproximadamente 20 centímetros de largo. Se identificaron como pertenecientes a un titanosaurio, un enorme dinosaurio herbívoro que vivió hace alrededor de 70 a 65 millones de años, y que podía crecer más de 20 metros de largo. Antes de esto, los titanosaurs solo se habían encontrado en Asia, África, Europa y América del Sur. Encontrar uno en la Antártida mostró que el continente alguna vez tuvo un clima cálido, adecuado para gigantescos dinosaurios. Dinosaurios en la Tierra, pero ¿qué hay bajo los antiguos mares? ¿Podría un descubrimiento reescribir lo que sabemos sobre los depredadores oceánicos? En 2011, investigadores en la Antártida encontraron un fósil inusual del tamaño de un balón de fútbol que llamaron La Cosa, en honor a la película de 1982. Fue llevado al Museo Nacional de Historia Natural en Santiago, donde el análisis reveló que era un huevo de mosasaurio de más de 68 millones de años. Los mosasaurios eran enormes lagartos marinos, que crecían más de 17 metros de largo, y están estrechamente relacionados con los lagartos monitores modernos. Este huevo es único. Es el único huevo de mosasaurio conocido y uno de los más grandes de dinosaurio jamás encontrados, solo superado por el huevo del extinto pájaro Aepyornis. Su suave cáscara basada en membranas, que se rompe fácilmente, desafió las creencias anteriores de que los huevos blandos no podían fosilizarse. También proporcionó a los científicos nuevas perspectivas sobre cómo se reproducían los mosasaurios, derribando ideas anteriores sobre su proceso de incubación. Y si eso no es suficiente, imagina un tiempo en que la Antártida no estaba congelada, sino verde. Los icebergs no siempre son blancos o azules. También pueden aparecer negros o mostrar varios colores a la vez. Sorprendentemente, la Antártida alguna vez estuvo cubierta de exuberantes bosques verdes. Esto fue confirmado por el paleoecólogo Eric L. B. Son y el geólogo John Isb, quienes encontraron 13 muestras de restos de árboles antiguos, incluyendo raíces y hojas, en las montañas transantárticas. Estos restos tienen alrededor de 260 millones de años. Su descubrimiento mostró que los bosques alguna vez prosperaron en la Antártida durante el período Permiano tardío. Los científicos creen que los bosques desaparecieron debido a un aumento brusco de gases de efecto invernadero. Esta investigación nos ayuda a entender el antiguo clima de la Tierra y cómo ha cambiado a lo largo de millones de años. Pero, ¿qué más está enterrado bajo la Antártida? ¿Podrían yacer enteros paisajes, montañas y valles bajo el hielo? En 2023, los científicos hicieron otro descubrimiento importante utilizando tecnología satelital. Identificaron una parte antigua de la Antártida de más de 14 millones de años, que contiene valles y cordilleras enterrados bajo una capa de hielo de 1 kilómetro de grosor. Este hallazgo destaca cuánto aún tenemos que aprender sobre lo que yace oculto bajo la capa de hielo de la Antártida. ¿Y si estos paisajes no son solo aleatorios? ¿Y si son piezas de un antiguo continente perdido en el tiempo? Sánchez.
En 2013, después de casi 4 años de observación satelital, los investigadores recopilaron datos sobre la superficie de la Antártida bajo el hielo. A una profundidad de más de 1,5 kilómetros, encontraron signos de estructuras continentales antiguas. Científicos de la Agencia Espacial Europea combinaron datos satelitales y sismológicos para crear un mapa tridimensional de la litosfera terrestre, revelando la corteza continental antigua bajo el hielo. Este modelo ayudó a rastrear cómo se formó la Antártida a lo largo de cientos de millones de años. Los hallazgos confirmaron que la Antártida alguna vez fue parte de un supercontinente. Australia era su vecino más cercano, y se cree que el puente de tierra entre ellos existió hace unos 55 millones de años. Ahora, sumerjámonos en los océanos de la Antártida, pero ten cuidado. Lo que vive allí podría darte escalofríos. Muchas personas asocian las arañas gigantes con Australia, pero la Antártida también alberga enormes arañas submarinas. Una de las más grandes es la Megalonex de Cassen, un tipo de araña marina de la clase Pycnogonida. Mientras que la mayoría de las arañas marinas son pequeñas, estas especies antárticas pueden tener una envergadura de más de 40 centímetros. Su gran tamaño se debe probablemente al gigantismo polar, una adaptación a las frías aguas ricas en oxígeno con pocos depredadores. Pero su tamaño no es su única característica única. A diferencia de la mayoría de las arañas marinas que llevan los huevos, estas arañas utilizan un método diferente. Un progenitor adhiere los huevos a las rocas, donde se desarrollan durante semanas, camuflados por algas microscópicas. Estas arañas destacan la sorprendente y única biodiversidad de la Antártida. Pero no todas las criaturas antárticas son aterradoras. Algunas son simplemente de otro mundo, como los peces con sangre invisible. El glaciar Taylor es el glaciar más frío donde fluye agua líquida. En sus aguas heladas viven los peces de hielo, conocidos por su extraña sangre. A diferencia de la mayoría de los peces, su sangre carece de glóbulos rojos y hemoglobina, lo que la hace clara y acuosa. Esto les ayuda a sobrevivir en las heladas aguas antárticas, donde las temperaturas pueden bajar a menos 2 grados Celsius. Los científicos han estudiado a los peces de hielo para entender este rasgo raro. Hace alrededor de 25 millones de años, a medida que el océano austral se enfriaba, sus ancestros comenzaron a adaptarse. El agua fría retiene más oxígeno, por lo que los peces desarrollaron corazones más grandes, más vasos sanguíneos, e incluso absorben oxígeno a través de su piel. También producen proteínas anticongelantes para evitar que su sangre se congele. Estos cambios ayudaron a los peces de hielo a prosperar en uno de los entornos más fríos de la Tierra. ¿Aún crees que la Antártida es solo sobre la Tierra? Piensa de nuevo. Algunas de las piezas más antiguas del universo descansan allí. En 2023, científicos de Bélgica, Suiza y Estados Unidos buscaron meteoritos cerca de la Tierra de la Princesa Isabel en la península antártica, utilizando imágenes satelitales. A pesar del clima severo, encontraron 5 meteoritos, incluyendo uno que pesa aproximadamente 7,5 kilos, el más grande encontrado en la Antártida hasta ahora. Su verdadero valor radica en su composición, que coincide estrechamente con la del Sol. Los investigadores creen que provino del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y lo consideran uno de los meteoritos más antiguos jamás descubiertos. A lo largo de los años, los científicos han encontrado más de 45,000 meteoritos en la Antártida, la mayoría pesando solo unos pocos gramos. El clima frío y seco del continente ralentiza la erosión, y la nieve blanca hace que sea mucho más fácil detectar meteoritos, lo que lo convierte en un lugar ideal para la investigación espacial. Pero incluso el hielo mismo se mueve de maneras que nunca imaginamos. ¿Alguna vez has oído hablar de un agujero del tamaño de Suiza que se abre repentinamente en el hielo? En 2017,
Los científicos descubrieron un enorme agujero en el hielo del mar de Weddell, lo suficientemente grande como para caber todo el país de Suiza. Conocido como Polinia, este tipo de abertura en el hielo fue visto por primera vez en 1974, pero desapareció rápidamente y no volvió durante más de 40 años. Cuando reapareció, creció rápidamente, lo que provocó años de investigación para entender su causa. Los científicos utilizaron focas equipadas con sensores para recopilar datos. Descubrieron que una rara mezcla de factores naturales condujo a su formación. Ese año, las corrientes oceánicas eran inusualmente fuertes, lo que provocó que agua cálida y salada emergiera cerca de la montaña Moray submarina. Esto, combinado con un efecto de remolino, derritió el hielo y creó la gigantesca Polinia. El evento destaca cuán complejos e impredecibles pueden ser el clima y los sistemas naturales de la Antártida. Y justo cuando piensas que todo es hielo y nieve, el fuego se revela. El corazón de la Antártida también arde. Pocas personas saben que la Antártida tiene su propio volcán activo, el Monte Erebus, ubicado en la península Ross. Este estratovolcán es el volcán activo más austral de la Tierra y se eleva casi 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Fue descubierto en 1841 durante la expedición polar liderada por James Clark Ross y recibió su nombre en honor a uno de los barcos de la expedición. Después de estar inactivo durante mucho tiempo, Erebus se activó en 1972 y ha permanecido activo desde entonces. Hoy en día, es uno de los estratovolcanes más activos del mundo. A pesar de su ubicación en una región helada, el volcán contiene un raro lago de lava dentro de su cráter. El lago sostiene kyanit fundido, calentado a más de 900 grados Celsius. Curiosamente, el kyanit en su forma sólida solo se encuentra en rocas antiguas en Kenia, mientras que su forma fundida se ha observado solo en el lago de lava de Erebus. Suscríbete ahora y únete a nuestra expedición a los lugares más prohibidos de la Tierra. La Antártida es solo el comienzo. Pero el fuego no es lo único que ha puesto a prueba la Antártida. También ha puesto a prueba los límites del coraje humano. En marzo de 2022, exploradores encontraron los restos de la Endurance en el mar de Weddell, frente a la Antártida Occidental. El barco pertenecía al explorador británico Ernest Shackleton, quien lideró la expedición transantártica imperial en 1915. Cuando el barco fue aplastado por el hielo, la tripulación quedó varada sin posibilidad de rescate. Shackleton estableció un campamento sobre el hielo a la deriva, esperando que los llevaran a un lugar seguro, pero se alejó más. Luego llevó a 5 hombres y navegó hacia la isla Georgia del Sur. Al darse cuenta de que no podían sobrevivir en la costa, cruzaron las montañas a pie para llegar a una estación ballenera. El viaje en barco cubrió aproximadamente 1.500 kilómetros y la travesía montañosa tomó 36 horas. A pesar de las condiciones extremas, el liderazgo de Shackleton salvó a todos los 26 miembros de la expedición, y a veces, su agarre helado incluso guarda historias olvidadas, esperando regresar décadas después. A veces, los objetos perdidos nunca se encuentran, pero ocasionalmente, alguien hace un esfuerzo adicional para devolverlos. Eso fue lo que sucedió en 2020, cuando el explorador Stephen DeCato y el trabajador de una organización sin fines de lucro, Bruce McKee, visitaron la estación McMurdo de la Antártida. Mientras movían muebles viejos, encontraron una cartera detrás de un gabinete y decidieron devolverla, ya que la estación tenía personal limitado. Dentro había documentos pertenecientes a Paul Grisham. Grisham había trabajado como meteorólogo con la Marina de los Estados Unidos y estuvo estacionado en McMurdo en 1967. Después de regresar a casa, DeCato y McKee lo localizaron y le devolvieron la cartera, 53 años después de que se perdió. Grisham se había olvidado de ella y se sintió conmovido por el gesto inesperado. Pero, ¿qué pasa cuando encontramos algo que no se puede explicar?
una mano esculpida en medio de la nada. Durante una reciente expedición a un área remota, científicos británicos descubrieron lo que parece ser una mano humana esculpida en piedra. El hallazgo no se ha compartido ampliamente, ya que se sabe poco sobre su origen. Parece hecha por el hombre, pero quién la creó sigue siendo un misterio. Dado que la Antártida no tiene residentes permanentes y es extremadamente dura para vivir, la presencia de tal escultura plantea preguntas. Algunos sugieren que podría ser evidencia de una antigua civilización, posiblemente avanzada, que una vez vivió allí, desafiando las creencias comunes sobre la historia del continente. ¿Podría esto ser solo el comienzo? ¿Y si el antiguo pasado de la Antártida es mucho más misterioso y monumental? Las montañas Gamburtsev, descubiertas en 1958 por una expedición soviética liderada por el geofísico Grigori Gamburtsev. Enterradas bajo hielo que varía de 600 a 4.000 metros de grosor, algunas cumbres alcanzan casi 3.400 metros de altura. Hasta entonces, los científicos creían que el terreno subglacial de la Antártida era mayormente plano. Los estudios detallados solo comenzaron en 2008, revelando una cordillera tan grande como los Alpes, de aproximadamente 1.300 kilómetros de largo y 500 kilómetros de ancho. Más recientemente, los científicos encontraron una estructura en forma de pirámide bajo el hielo. Aunque los expertos creen que es una formación geológica natural, algunos teóricos de la conspiración sugieren que podría ser hecha por el hombre o estar vinculada a extraterrestres, aunque no hay evidencia que respalde esa afirmación. Y luego está la sangre. Sí, sangre fluyendo de un glaciar. ¿Qué podría causar una vista tan aterradora? Una de las vistas más extrañas de la Antártida es la cascada de sangre, un arroyo rojo que fluye del glaciar Taylor en los valles secos de McMurdo. Descubierta en 1911 por el geólogo Griff Taylor, se pensó inicialmente que su color se debía a algas, lo que lo llevó a llamarla una cascada sangrienta. Investigaciones posteriores revelaron que el color rojo proviene de agua rica en hierro. Cuando el hierro se encuentra con oxígeno, se oxida y se torna de un rojo oxidado. El agua proviene de un lago salado ubicado a unos 500 metros bajo el hielo, que se cree se formó hace alrededor de 2 millones de años. A pesar de estar profundamente bajo el glaciar, el lago permanece sin congelarse, lo que lo hace tan fascinante como la cascada de sangre misma. Pero a veces, las cosas más bellas también son las más misteriosas. Estos icebergs no son solo agua congelada, son narradores de historias. Los glaciares son vitales para el clima de la Tierra, los niveles del océano y el suministro de agua dulce. Cuando se rompen, las piezas que caen al mar se llaman icebergs. Estos icebergs generalmente duran alrededor de 3 años y cambian de apariencia con el tiempo, mostrando a menudo diferentes colores. El color de un iceberg revela su historia. Los icebergs blancos son nuevos y acaban de desprenderse. Los verdes contienen hierro por contacto con rocas en el fondo del océano. Los icebergs azules son más antiguos, con poco aire en su interior y superficies lisas que reflejan la luz de manera diferente, haciéndolos parecer azules. ¿Cuál secreto te impactó más? ¿El ADN alienígena, las pirámides o la mano congelada? Desenredemos el misterio juntos a continuación. Si encontraste interesante el video de hoy, no dudes en darle like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Asegúrate de revisar el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Seguro que te encantará el contenido que traemos. Por favor, deja un comentario sobre qué país te gustaría que exploráramos a continuación. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.